Teníamos mucho interés en presentar en este encuentro un modelo de catequesis de primera infancia, que es igual que las catequesis de segunda infancia. Recordad el dibujo del edificio de 4 plantas, segunda planta, primera infancia, tercera planta, segunda planta, primera infancia, tercera planta, segunda infancia. Vamos a presentar un modelo. Entonces, lo primero de todo, ¿en qué consisten estas etapas de la primera y la segunda infancia? Llevan como título Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías, primera infancia, y segunda infancia, Jesús, ¿qué he de hacer? Ven y sígueme. ¿Por qué dividimos el proceso de iniciación cristiana de la infancia? Porque luego viene la adolescencia y juventud. Me diréis, ¿y los adultos también hay catequesis, iniciación cristiana de adultos? Lo que pasa es que los adultos es un proceso de iniciación cristiana que comienza ya como adultos, ya sean catecúmenos, por tanto adultos no bautizados, que hacen el catecumenado de adultos, o sean catequizandos porque están bautizados, pero a lo mejor no han hecho... No tienen la experiencia de la Eucaristía, no se han confirmado y entonces también tienen que hacer un proceso de iniciación cristiana, tienen que retomarlo, pero retomarlo ya como un inicio, un segundo inicio. Y entonces, por tanto, las catequesis de adultos no estaban en la casa, en el edificio, pero también abordaremos en un momento determinado la renovación de criterio, itinerario y materiales del catecumenado de adultos. Pero ahora estamos en los niños, primera y segunda infancia. ¿Por qué dividimos primera y segunda infancia? Evidentemente porque no es lo mismo un niño de 7 años que un niño de 12 años, ¿no? Entonces son dos etapas. Pero cuidado, a diferencia de todo lo que pueden ser materiales educativos, materiales escolares, no queremos caer en la trampa de que aquí el planteamiento sea un planteamiento que se fije solamente en las condiciones psicológicas y de maduración y de capacitación educativa del niño para aprender. Eso vale para la escuela, para la catequesis no vale, sino que aquí lo que diferencia unos niños más pequeños y otros niños más segundos es su diferencia de cara a hacer una experiencia de Dios. Y por tanto, no solamente su capacidad, sino el tipo de experiencia de Dios que puede hacer un niño de 9 años o el tipo de experiencia de Dios que puede hacer un niño de 11 años, ¿no? Por eso tenemos que dividir entre primera y segunda infancia, ¿no? Bien. Para cada etapa proponemos los 3 años de un ciclo litúrgico, A, B y C. Vamos a ver si esto, porque esto es tal vez lo más novedoso de esta propuesta, lo más difícil de entender. Cuando se entiende ya es facilísimo, pero a veces es lo más difícil de explicar, no de entender, pero sí es difícil de explicar, ¿no? Para que quede bien claro. Pero es fundamental, porque aquí sí que hemos hecho una opción, desde el equipo de expertos de la delegación, una opción por una catequesis de iniciación, una catequesis de la palabra de Dios y una catequesis litúrgica, con un criterio muy importante. No se trata de catequizar la liturgia. Muchas veces en esta relación entre catequesis y liturgia hemos hecho muchos esfuerzos en catequizar la liturgia y a veces son esfuerzos que no siempre han tenido un buen fin, porque a veces queriendo catequizar la liturgia, es decir, haciendo una liturgia más pedagógica para los niños, a veces podemos haber caído en quitarle el sentido de misterio a la liturgia. No, aquí no se trata de catequizar la liturgia, sino de liturgizar la catequesis. Y para liturgizar la catequesis, es decir, para que ese proceso de experiencia de fe que nos acompaña en la Iglesia a través de la liturgia, a través de los misterios litúrgicos, de las celebraciones litúrgicas, a través de los años litúrgicos, para que ese proceso esté integrado en la catequesis, entonces, tanto en la primera infancia como en la segunda infancia, no hablamos de un primer año, un segundo año, un tercer año. No, hablamos del ciclo A, del ciclo B y del ciclo C. Y esto tiene una consecuencia organizativa, práctica en las parroquias muy importante, pero lo importante no es esta nueva estructura programática y organizativa, lo importante es la razón de fondo. La razón de fondo es ayudar a que el proceso de iniciación cristiana de los niños esté pegado a la experiencia de la liturgia. San Pío X, cuando instaura la catequesis infantil en las parroquias, a principios del siglo XX,
Él las llama catequesis dominicales, porque entiende desde un primer momento que la catequesis de los niños tiene que estar unido a la celebración del domingo. Bueno, pues en esta línea de San Pío X hemos planteado estas catequesis. ¿Por qué? Porque todas las catequesis de primera y segunda infancia son a través de unidades catequéticas o cuadernos, para entendernos en el sentido ya de los recursos, de los materiales, en unidades catequéticas que las hemos llamado litúrgico-catequéticas o catequético-litúrgicas, como queramos, ¿no? Y aquí lo importante es, si estamos en el ciclo B y en el ciclo C, quiere decir esto, en cada una de vuestras parroquias. Los niños que empiecen, cuando ya tengamos estos materiales publicados, en el curso pastoral 2020-2021, por tanto en septiembre, octubre del 2020, los que llegan primerizos a la parroquia para empezar la iniciación cristiana en la catequesis de infancia, ¿qué cuadernos van a utilizar? Pues los del ciclo B, porque ese año es el año litúrgico del ciclo B. Y los que llevan ya un año, y por tanto su segundo año, ¿qué catequesis van a utilizar? Los del ciclo B. Y los que ya es el tercer año, ¿qué catequesis van a utilizar? Los del ciclo B, todas las mismas. Luego en la guía haremos alguna diferencia, alguna propuesta pedagógica distinta, porque dentro de dentro de la primera infancia y dentro de la segunda infancia tampoco es lo mismo tener 7 años o 6 años que tener 9. Y no es lo mismo tener 10 que tener 12, ¿no? Pero en general, pero lo que marca la diferencia son los ciclos. Esto, por ejemplo, para parroquias con grupos pequeños, que cada vez hay más parroquias, nos lo decía antes don José Cobo, cada vez hay más parroquias con grupos muy pequeñitos de niños, esto les viene fenomenal, porque entonces los niños van a estar todos juntos. Da igual que lleven un año en la parroquia, 2 o 3, en lo que es las sesiones catequéticas van a estar juntos, ¿eh? En parroquias más grandes, pues habrá que hacer varios grupos, pero del mismo modo como se hacían antes, pero los recursos son los mismos. Por eso, cuando el próximo curso pongamos ya a vuestra disposición los recursos de la primera y la segunda infancia, no vamos a poner solamente los de la primera infancia, pondremos los del ciclo B, tanto de la primera infancia como de la segunda infancia, y así ya podéis arrancar en todos los grupos ya con los nuevos recursos, ¿no? Y al siguiente ya, pues el ciclo B, ciclo C, y al siguiente el ciclo A, y así vamos a ir sacando adelante estos materiales. ¿Cuáles son estas catequesis, unidades catequéticas, catequético-litúrgicas? Son 7 para cada año, son 7 para cada año. La primera, Jesús enseña 1, tiene que ver con el tiempo ordinario de la segunda parte. ¿Y cuál es la característica principal en relación con el tiempo litúrgico? En este caso, el tiempo ordinario, en la segunda parte del tiempo ordinario, pues una razón muy sencilla, que el texto del Evangelio del oratorio, que será lo central en cada unidad catequética, será un texto del Evangelio de uno de los domingos de ese tiempo. Por tanto, si estas unidades catequéticas normalmente vais a necesitar un mes para desarrollarles, el modelo es el mes, puede ser 3 semanas o puede ser 5, pero el modelo son 4 semanas, ¿no? 4 sesiones semanales. Pues entonces, seguro que a lo largo de ese mes, pues habrá el texto que es la guía de toda esa unidad catequética, va a coincidir con el Evangelio del domingo, que cuando vayan los niños a misa el domingo con vosotros, pues entonces ya hay una convergencia, ¿no? Entonces es muy importante esto. No solamente es este el elemento clave de lo litúrgico, pero este es el elemento fundamental, ¿eh? Bien, entonces está Jesús enseña 1, tiempo ordinario segunda parte, Jesús viene, Adviento, Jesús está, Navidad, Jesús enseña 2, tiempo ordinario primera parte, Jesús redime, Cuaresma, y Jesús salva 1 y 2, aquí os proponemos 2 catequesis para la Pascua. A lo mejor con una es suficiente para completar todo el itinerario. Pero os ofrecemos 2 porque podéis elegir, os ofrecemos 2 porque puede haber parroquias que vayan a un ritmo mayor y entonces pueden dar las 2, os ofrecemos 2 porque a lo mejor tenéis un campamento de verano y decís, en el campamento de verano seguimos con este itinerario del proceso de iniciación cristiana con los niños que vienen, y entonces aprovechamos ese cuaderno para trabajarlo en el campamento de verano, uno de los cuadernos de la Pascua, ¿no? Entonces, bien, nos sirve, por tanto, este esquema. Tenéis a la derecha la portada del primer cuaderno de la primera infancia, en PDF.
Y vamos a ver las páginas. Algunas de las páginas, ya os lo voy a decir, van a cambiar. Porque es un primer esbozo, luego habrá algunos cambios, pero para que veáis la estructura, ¿no? Entonces, es una catequesis de primera infancia, ciclo B, el título se llama Con todo tu corazón, y es la primera de todas, ¿no? Y veis aquí en el lado de la derecha el nombre que identifica toda la primera infancia. Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Tú eres el Mesías. Pasamos a la página 2, que es el esquema, digamos el índice del cuaderno. Hacemos como con las catequesis de adolescentes y jóvenes, dividimos las 3 partes de cada unidad catequética en referencia a el propio título, del propio título de toda la primera infancia. Jesús, la parte de la catequesis, Jesús, ¿quién eres? La parte querigmática de la catequesis, del anuncio, Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías, el nombre completo, la parte formativa. Bien, no entramos en los detalles porque ahora lo vamos a ir viendo. Sí que es importante entender esta estructura. Es la misma que en las catequesis de adolescentes y jóvenes. Cada cuaderno catequético, cada unidad catequética tiene esta estructura catequética. Precatequesis, arar el terreno, catequesis carismática o de primer anuncio, sembrar la palabra, catequesis formativa, regar la palabra, con 7, 8 aspectos, en realidad son 7 porque el de la oración se repite, que son 7 aspectos de la vida cristiana, porque ya sabéis que en la catequesis no se trata de transmitir la fe en el sentido simplemente a secas transmitir la fe o los contenidos de la fe, sino se trata de transmitir la vida de la fe. Por eso la parte formativa tiene que estar unida a la vida. Bien, entonces este es el esquema de las catequesis. ¿Qué hacemos con la precatequesis? Fijaros, en la de adolescentes y jóvenes la precatequesis tenía muchos elementos, porque en el caso de los adolescentes era muy importante tocar muchas teclas de inquietudes que ellos pueden tener, de preguntas que se hacen. En los niños las teclas son menos, son muy sencillas. Se trata simplemente de despertar un poco en los niños algunos sentimientos, algunas ideas básicas que están en la condición humana, en el corazón humano, para que puedan mejor acoger después el anuncio de la palabra. Y aquí nos hemos fijado en una realidad cultural de los niños de hoy muy común y muy elemental, que son grandes películas de niños, películas de animación clásicas, que son cuentos clásicos, que son cuentos que tienen su leyenda, que tienen su moraleja, que tienen sus valores, ¿no? Y entonces vamos a partir de estos cuentos, ya sea con el relato del cuento, ya sea con la película. En el caso de esta primera película, de esta primera catequesis, que es la que toca el corazón, ¿no? Porque esta va a ser el elemento fundamental del anuncio de la palabra, ¿no? Que Dios te ama concretamente a ti y toca tu corazón, pues entonces en esta primera vamos a ver si removemos un poco el corazón de los niños, los sentimientos de los niños. Y entonces aquí les vamos a proponer un clásico, que es un pequeño vídeo de la película del Rey León, ¿no? Y luego les proponemos que en su casa, cuando lleguen, y esto a los padres más alejados les llamará la atención porque dirán, mira, en la catequesis les preguntan, porque está dentro de esta precatequesis. Pero lo que se les pide es por qué no vemos la película con los padres y que los padres les ayuden a entender el vídeo de la película o la película también. Y así les hacemos partícipes de la catequesis en la precatequesis, que es donde sabemos que van a sentirse más a gusto, más cómodos, porque es previa al anuncio del Evangelio, ¿no? Y por tanto les hacemos unas preguntas. Vamos a ver el vídeo que os proponemos en esta primera catequesis. Luego habrá otros 2 vídeos que no tenemos preparados de esta catequesis, os diremos en qué lugar van a estar, pero vamos a ver este vídeo sobre la película del Rey León. El aplauso a Jorge, que ha hecho el vídeo, no a Disney, porque lo de Disney ya... Como veis, aquí en esta película y en este resumen de la película se ve claramente pues está la realidad de la traición, la realidad del engaño, la realidad de la violencia, es decir, el pecado, pero también está el descubrir que el amor no es solo un sentimiento, sino que exige ser una fidelidad, la fidelidad de Simba a su padre y la valentía para asumir la responsabilidad que su padre le ha dejado. Entonces aquí hay unos valores humanos, hay una realidad humana y a partir de esta realidad humana queremos construir pues una preparación. Pasamos a la segunda parte, que ya sería la segunda sesión. Aquí hay una
un choque completo. Aquí es una experiencia directamente evangelizadora, directamente querigmática, que es la experiencia del oratorio. En lugar de que los oratorios estén como un complemento de la catequesis, el oratorio queda integrado en la catequesis. Y por tanto empezamos con la primera página del oratorio, con el canto, como antes hemos visto el oratorio del despertar religioso, pues no hace falta que me detenga mucho aquí, la introducción a la palabra, este es el cuaderno del catequista, la introducción a la palabra, que son unas claves del catequista, la escucha de la palabra con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, el comentar la palabra, que es el diálogo que se establece con los niños en el oratorio, el versículo clave, la meditación, el canto, la aplicación a la vida. En este caso es escribir el Shema Israel, que es el texto del Evangelio. Apréndelo de memoria y recítalo en casa con tu familia. Rézalo con los ojos cerrados cuando estés solo en casa por la mañana al levantarte y por la noche al acostarte. Y siente como Dios te abraza. Es interesante esto, porque muchas veces os pasará a vosotros que... A mí me pasa desde que saben mucha gente que estoy en esto de la catequesis, me dicen, uy, la catequesis, los niños ya no saben ni rezar, ¿no? Y no saben nada de memoria. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor no se trata de que aprendan de memoria. Claro que la memoria es importante. No se trata de que solamente que aprendan de memoria, que ahora lo vamos a ver en estas catequesis, les vamos a ofrecer ir aprendiendo frase a frase las oraciones más importantes. Pero también que se aprendan de memoria, y esto en el oratorio es una enseñanza básica, aprender de memoria frases del Evangelio, frases de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, pues entra dentro de esta experiencia del oratorio, ¿no? Bien, y termina con el orar juntos, con la canción final, con lo que tienen que llevar a casa, que en el cuaderno de los niños es toda esa página, para que ellos puedan escribir lo que han vivido en el oratorio, etc. Y pasamos ya a la tercera parte, que en un desarrollo normal ocuparía 2 sesiones, y por tanto las 4 sesiones sería el mes. La tercera parte es la parte formativa, ¿no? Entonces abre los ojos la primera página con unos flashes de todo lo que van a ser estas propuestas formativas, y en estas propuestas formativas empezamos por rezamos. Cada una, como está pensado en 2 sesiones, esto vino de vosotros, en el equipo de expertos está Ángel Luis Caballero, que es párroco, hay catequistas, y enseguida dijeron, vamos a ver, con los niños conviene comenzar siempre con la oración, no ponerla al final. Entonces, por eso al comienzo de cada sesión empezamos con la oración. En este caso, la propuesta que hacemos en todas estas 7 catequesis de la primera infancia es la de ir aprendiendo a rezar con frases sencillas, ¿no? Y entonces aquí ya en esta primera aparece un elenco de frases, se les pide que ellos inventen una, y está la primera parte de la oración. Luego viene el aprendemos. El aprendemos es la parte, digamos, más formativa, no escolar, pero más formativa. Es decir, para aprender a vivir la fe hay que saber la fe. Y entonces aquí acudimos al catecismo de la Conferencia Episcopal Jesús es el Señor, que es el catecismo de referencia para los niños, y recogemos, estas son las páginas para el catequista, la de los niños es más sencilla, ¿no? Entonces recogemos pues todo lo que es esta propuesta para el catequista, para que puedan, y aquí veis que debajo de la imagen del librito de Jesús es el Señor hay también un código QR. ¿Por qué? Porque aquí habrá un vídeo sobre esta parte. Todavía no los hemos hecho ni siquiera para este modelo, pero aquí todas las catequesis, las 3x7, 21 de la primera infancia y otras 21 de la segunda, siempre habrá para esta parte también un vídeo que será un vídeo más querigmático, más catequético, en este caso sobre Jesús nos trae el reino de Dios. Y luego está cuidamos, con este mismo esquema que en las catequesis de adolescentes y jóvenes, que es la llamada de Dios a cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los demás y cuidar la naturaleza y cuidar el mundo que Dios nos ha dado, Y aquí siempre introducimos, por tanto, unas claves que tienen que ver con Laudato Si y con toda esta realidad. Bien, entonces, en este caso, cuidamos en esta primera catequesis, empezamos hablando, porque nos va a venir bien para introducir otra sección, nos vamos a ver cómo los santos nos enseñan cómo significa cuidarse a sí mismo, cuidar a los demás, cuidar la naturaleza. Y entonces explicamos un poco, es la catequesis sobre los santos. Bien. Y después pasamos a imitamos. Imitamos en toda la primera infancia, van a ser personajes del Antiguo Testamento. Antes nos hablaba don José Cobo de Abraham, como modelo también para nosotros como catequistas. Bueno, pues les vamos a proponer a los niños personajes del Antiguo Testamento. Cuidado, no solamente los masculinos. Si hablamos de Abraham, hablamos también de Raquel. Y así vamos introduciéndoles en esta realidad.
El modelo no va a ser este, hemos puesto este un poco para mostrar estas páginas. El modelo van a ser 3 páginas en formato cómic. Y por tanto es un momento en el que los niños van a trabajar con este otro lenguaje tan querido también para ellos, que es el lenguaje del cómic, y se trata simplemente de acercarles esa figura del Antiguo Testamento. En el caso de la segunda infancia serán santos niños. Les vamos a proponer la vida de la santidad de los que son de su edad, de niños santos, ¿no? Bien, entonces terminamos con esa tercera página y pasamos ya a otra nueva sección que ya empezaría con la sesión del último día, de la cuarta sesión de la catequesis, que es ya sabemos rezar, es también para seguir aprendiendo a rezar. Y aquí vamos a empezar con las grandes oraciones. Empezamos con el Ave María, que es una oración muy sencilla. Entonces, en las primeras 7 catequesis del ciclo B, estas 7 catequesis del ciclo B van a ser, en el ciclo A será el Padre Nuestro, es el Ave María. No se trata solamente de que aprendan el Ave María, sino que aprendan el sentido del Ave María en su lenguaje. Y entonces aparece, bueno, pues esta explicación y esta oración. Se trata de rezar con ellos la primera frase del Ave María, Dios te salve María. Luego van las segundas frases. Y aquí pasamos ya a una sección que es compartimos. Y luego participamos. Con estas secciones quiero detenerme especialmente, porque esto también es una novedad. Primero, es una petición del Plan Diocesano de Evangelización. El Plan Diocesano de Evangelización, los 1000 grupos, 10.000 participantes, los 3 años que estuvieron haciendo el plan, hicieron propuestas. Los grupos en la Diócesis de Madrid hicieron propuestas para distintas cosas, también para la catequesis. Y una de las propuestas más interesantes para la catequesis es que la doctrina social de la Iglesia no tiene que ser algo solamente que es una asignatura pendiente de los adultos, es también una asignatura pendiente de los niños. Y que si bien es verdad que también la doctrina social de la Iglesia tiene su acomodo y su lugar en la enseñanza escolar, la enseñanza religiosa escolar, también tiene que tener su acomodo en la catequesis. ¿Por qué? Porque la sensibilidad social forma parte del saber vivir la fe. Vivir la fe y no tener una inquietud y una sensibilidad social sería impensable, ¿no? Esto tiene mucho que ver, sobre todo, con la siguiente, que es participamos, pero también con compartimos. Y aquí, en esta primera infancia, hemos dicho, ¿dónde la Iglesia vive en primera línea la experiencia del compartir la fe, del compartir los bienes, del compartir la vida, de salir de la propia tierra para compartir con todos? Pues es la experiencia de la misión de la Iglesia. Es la experiencia de los misioneros, de la misión a dientes. Claro, aquí dijimos, Obras Misionales Pontificias tiene una larga trayectoria en catequesis con niños. ¿Quiénes de vosotros, catequistas, no habéis dejado aparte el itinerario catequético cuando llega el mes de octubre y recibís con la revista Illuminare las catequesis para niños, para jóvenes, magníficamente preparadas que organiza Obras Misionales Pontificias? Lo hemos hecho todos porque están estupendamente y porque es una ocasión que, con ocasión del Domum, que celebramos mañana, esta tenga una presencia en la catequesis. Eso recomendamos que lo sigamos haciendo, pero además de eso, en todas las catequesis de la primera infancia queremos contar con esta sabiduría práctica de Obras Misionales Pontificias en la catequesis con niños, porque ellos tienen una larga trayectoria de hacer catequesis misioneras para los niños. Y aquí la opción ha sido el ir recogiendo la experiencia de distintos misioneros ejemplares que, como los llama la revista Gesto, son misionerísimos. Pero como tenemos aquí al director nacional de Obras Misionales Pontificias, él nos va a decir unas palabras, en primer lugar, de el valor que desde Obras Misionales Pontificias le da también a esta inclusión en la catequesis oficial de la Diócesis de Madrid de la colaboración de Obras Misionales Pontificias, y algo, si quiere decirnos también, de esta propuesta concreta de los misionerísimos. José María Calderón. Yo como delegado de misiones, que he sido 12 años en Madrid, he aprendido que cuando venían los misioneros, las familias que están en misión en tantos lugares del mundo, venían y me decían, me contaban la experiencia de cómo iban trabajando y me decían, pero el misionero de verdad, los misioneros son nuestros hijos, que son los primeros que aprenden la lengua, son los primeros que aprenden la cultura. Y entonces, esa experiencia que tienen los misioneros es la que tenemos nosotros. Los niños son misioneros, son los primeros que entienden eso. Incluso me van a permitir que diga,
Hay una familia que está en China y a mí me sorprendía, porque claro, los misioneros que están en China continental no pueden decir que son misioneros porque les echan, no sé si lo saben, pues les echan. Entonces cuando me llevaban los niños al colegio yo les preguntaba a los padres, digo, pero es que a un niño se le puede escapar en cualquier momento. Mis padres son misioneros. Y dicen, no, lo tienen muy claro, saben que han ido a la misión y que tienen que hacerlo de forma silenciosa. Los niños no son tontos, son listos, pero niños. Y eso es así, y hay que enseñarles a ser misioneros desde pequeño. Por eso cuando nos ofrecieron la posibilidad de poner en la enseñanza catequética la oportunidad de mostrar el ejemplo de los misionerísimos que llamamos en la revista Gesto, pues nos pareció una cosa muy bonita. Es el ejemplo de los misioneros. Ahí están, en este año estarían San Francisco Javier, no voy a decir nada de él, lo saben ustedes igual que yo, es el navarro por excelencia, el del corazón ardiente, ¿verdad? Patrono universal de las misiones y que llegó hasta Japón. Paulina Jaricot, que es la fundadora del DOMUN. Mañana celebramos el DOMUN. Paulina Jaricot es una joven que fundó el DOMUN en Francia, murió en la calle, atendida por San Vicente, por los discípulos de San Vicente de Paúl, porque no, se quedó sin nada por darlo todo a las misiones. Pilina, que es una niña madrileña que ofreció toda su enfermedad por nuestro Señor Jesucristo y por las misiones, para que los niños conocieran a Jesús. Segundo Llorente es el gran misionero del Polo Norte, ¿no? Y que muchos misioneros han mirado a él para descubrir su vocación. San Damián de Moloca es el de los leprosos, ¿verdad? Que todos nos emocionamos. Y San Francisco de Asís, que voy a decir, y San Pablo Chen es un jovencito chino que murió mártir. En total, en resumen, son testimonios preciosos de personas que han entregado su vida y han compartido, que es lo que se titula esto, ¿compartir el qué? Su fe, su amor en Jesucristo y su deseo de que Cristo les conozca. Por eso yo agradezco enormemente que don Manuel María Brun nos haya pedido esta colaboración que hacemos con muchas ganas, porque creemos firmemente que a los niños hay que enseñarles desde pequeño que la misión es fundamental. Lógicamente, la página que veis aquí es la del cuaderno del catequista, con la información sobre San Francisco Javier. Luego, en el libro del niño, el texto será mucho más cortito, pero en el del catequista es más amplio para que él tenga, pues ya ahí, aunque luego puede, también con dos preguntas concretas: ¿qué te llama más la atención de este misionerosísimo? Elige una de estas tres notas para él y explica por qué la has elegido: desprendido, valiente, ardiente. Bien, pues ya es la dinámica catequética. Y pasamos a participamos. En participamos hemos querido contar con la experiencia no menos larga, extensa e interesante de la experiencia catequética que tiene también Manos Unidas. Todos sabemos también que cuando llega la campaña contra el hambre, Manos Unidas prepara unos materiales estupendos también para las parroquias, también para las catequesis con niños, bueno, pues hemos querido aprovechar también toda esa experiencia larga de Manos Unidas. Manos Unidas nos abre la ventana y las puertas de la Iglesia a toda esta realidad, vinculada también a la experiencia de los misioneros, ¿no? Pero a toda esta realidad de construir un mundo mejor. Y ahí nos encontramos con toda una sensibilidad que los niños que están aprendiendo a vivir la fe, necesitamos abrirles estas puertas y estas ventanas a esta realidad, ¿no? Y esta realidad, el mejor escaparate que tenemos en España de esta realidad, de la acción social de la Iglesia en todo el mundo, es Manos Unidas. Entonces, bueno, Manos Unidas tiene una delegación en Madrid, pero Manos Unidas nacional tiene un ámbito dedicado explícitamente a la formación en distintas edades y también a la catequesis, y en concreto en Madrid tenemos a Julia Parra, que tiene una experiencia muy grande en este ámbito, y ella con su equipo está preparando, ha preparado ya ya nos ha mandado, ya tenemos hecha, digamos, toda la parte del ciclo B, por tanto, el primer cuaderno de la primera infancia, y bueno, pues es un trabajo que ya está en marcha y que queremos contar con ellos, porque queremos aprovechar esta experiencia, como la de Obras Misionales Pontificias, la experiencia de Manos Unidas, no solamente para esa catequesis específica en el día de la campaña contra el hambre, sino que esa experiencia nos pueda ayudar a lo largo de todo el año, de los 3 años de la primera infancia, y te pedimos, Julia, que nos digas un poco también, como ha hecho José María, de esta colaboración. Somos
una asociación de iglesia. Por lo tanto, tenemos experiencia de trabajo de iglesia. La mayoría de nuestros socios locales son misioneros, aunque no excluimos a nadie. Acompañamos en proyectos a todo tipo de personas que necesiten, de cualquier religión, de cualquier ideología. Entonces, yo estoy en el área de educación para el desarrollo y lo primero, queremos daros las gracias. Yo voy a leer porque si no me pierdo, porque me gusta hablar. Dar las gracias a la Delegación de Catequesis de la Diócesis de Madrid por invitar a Manos Unidas a colaborar en este proyecto catequético. Pero las gracias os las damos yo personalmente en nombre de toda la organización, estamos en todas las diócesis de España, y sobre todo en nombre de las personas con las que trabajamos, porque nos da la oportunidad de mostrar, de darles voz a los empobrecidos. Es verdad que en España hay pobreza, pero no os podéis ni imaginar la diferencia, o sea, bueno, no voy a empezar aquí con cifras, pero la diferencia es abismal. Nuestra pobreza con la pobreza de los países en los que trabajamos, que están en Asia, África y América, en los lugares más empobrecidos donde no llega casi nadie, llegan los misioneros y llegan los proyectos de Manos Unidas. Y son proyectos de desarrollo. Porque nos dais la oportunidad de mostrar la realidad de miles de hermanos empobrecidos y darles voz, de dar a conocer el rostro del hambre y de la pobreza y de mostraros también la experiencia de, como decían nuestras fundadoras, saciar el hambre de pan, el hambre de Dios y el hambre de cultura. La catequesis, bueno, queremos seguir colaborando con la diócesis, o sea que estamos aquí hasta que nos echéis. Y podéis contar con nosotros. La catequesis la hemos planteado, esta primera, con un enfoque de derechos. 7 derechos: derecho al agua, derecho a la alimentación, derecho a la sanidad, derecho a la vivienda. Y está estructurada así. Hemos partido de una pregunta, o de varias preguntas, que ayuden a reflexionar y a concretar la experiencia personal. Por ejemplo, ¿qué haces cuando en tu casa no hay agua? El niño tendrá en algún momento experiencia de cuando no hay agua. El testimonio que tiene en la catequesis es de un niño que no puede ir al cole porque tiene que ir a recoger agua, por ejemplo. Después hay un testimonio puesto en boca de niños, pero está sacado de proyectos reales con los que Manos Unidas está trabajando. Y junto al testimonio hay una foto también de proyectos reales. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, hay una foto de un basurero en Guatemala, el basurero de Cobán, como del basurero han salido gracias al apoyo de Manos Unidas y de un sacerdote de allí que ha montado una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. No desarrollamos el proyecto, ponemos la experiencia del niño, la realidad del proyecto en boca de niños. Hacemos unas preguntas para reflexionar, para que tomen conciencia de la diferencia entre la vida nuestra y la vida de los niños. Y después lo que hacemos es un texto o del Evangelio, o de un salmo, o de la doctrina social de la Iglesia, un texto, un versículo, no más, y reflexionar también sobre eso. Entonces, hemos estructurado así: mirada creyente, ver, conocer, que es la descripción del proyecto; reflexión creyente, juzgar, es Jesús nos dice, o la doctrina social de la Iglesia nos dice, o el Evangelio nos dice; y compromiso creyente, actuar. Es decir, procuramos que en cada catequesis el niño salga con un compromiso, que en algún momento se sugiere, pero que la mayoría de las veces saldrá de su reflexión que haya hecho. Y nuestra propuesta para los catequistas no es que cuenten lo que saben, sino que hagan la experiencia con los niños. Es decir, que si al niño le preguntamos ¿qué haces cuando no tienes agua en tu casa?, que el catequista cuente qué hace cuando no tiene agua en su casa. O si al niño le preguntamos, pues, ¿y si no tienes luz?
¿Cómo cargas el móvil? Pues que el catequista cuente. O lo que Jesús dice. ¿Qué me dice Jesús? Me dice que perdone. ¿Me cuesta perdonar? ¿A quién me cuesta perdonar? Compartir con los niños, y se ha hablado aquí toda la tarde del tema de que tenemos que hacer experiencia juntos. Experiencia de Dios, experiencia del caminar. Y nada más. Deseamos que esta sencilla colaboración sirva para facilitar experiencia de Dios, porque el modo de evangelizar de Manos Unidas es este. Algunos curas nos dicen, es que no habláis expresamente de Jesucristo en vuestros proyectos. Bueno, a veces hay que hablar de Jesucristo, pero para eso están las obras misionales pontificias. Es nuestro modo de evangelizar.